Saludos hermanos, buen día, buenas tardes aquí con nosotros en los Estados Unidos. Mi nombre es Roberto Sánchez y estoy sirviendo en la Iglesia Bíblica de Yahshua en los Estados Unidos. Y por la gracia de Dios me toca hoy leer la palabra de Dios, leer 3 capítulos de la Escritura. Estamos ya en el día 331 por la gracia de Dios y gracias a Dios que hemos llegado hasta aquí, porque hasta aquí Dios es quien nos ha sostenido, hasta aquí es Dios quien nos mantiene al frente. Así es que hoy nos encontramos en el día 331 y los capítulos a estudiar, los capítulos a exponer, a leer, se encuentra en la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo y son los capítulos 4, 5 y 6 en este día. Así es que hermanos, yo los invito a que compartan este video con sus amigos, que compartan este video en su muro y para que así la palabra de Dios llegue a más personas. Estamos ya por terminar nuestra lectura, estamos ya por terminar el propósito que se empezó el 1 de enero, que es leer la palabra de Dios día a día, lectura de la Biblia en un año. Hemos estado leyendo diferentes capítulos cada día, a veces nos tocan 3, 4 diferentes cantidad de capítulos que leemos, pero por la gracia de Dios día a día lo estamos haciendo. Sí les pedimos de sus oraciones con nosotros, para cada uno de los hermanos que participan en este plan de lectura. Así es que hermanos, pues sin más preámbulos, los invito a que compartan este video en su muro, que compartan este video con sus amigos para que la palabra de Dios llegue a aquellas personas que no conocen de Dios. Así es que hermanos, igual mismo los invito a que abran su Biblia, los invito a que abran su Biblia en primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulos 4, 5 y 6 son los que vamos a estar leyendo en este día. Otra de las cosas quisiera yo comentarles que la versión que yo utilizo para leer es Reina Valera 1960. Sé que muchos tienen otras versiones, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios y nosotros utilizamos Reina Valera 1960. Así es que sin más, permítame orar, poner este tiempo de Dios en oración y luego ya así iniciamos nuestra lectura. Amado Dios, te doy gracias en esta tarde, Señor, por tu amor y misericordia, por lo bueno que has sido para con nosotros, Señor, y por la oportunidad y el privilegio que me das, Señor, de compartir tu palabra. Permite, Padre, que todo lo que yo hablo, Señor, si acaso digo algún comentario, que te glorifique a ti y solamente a ti, Señor. También, Señor, rogamos por aquellos hermanos que comparten este video, que tu palabra llegue a aquellas personas, Señor, que no te conocen, que tu nombre sea exaltado y que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos día a día, Señor, a buscar la santidad, a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Te damos gracias, Señor, y agradecidos contigo por una salvación tan grande, una salvación que tú provees solamente en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, en quien damos gloria y honra. Te damos gracias, Señor, y gracias por tu Espíritu Santo, que es quien nos redarguye cada vez que pecamos, Señor. Es quien está ahí, Señor, guiándonos a través de tu palabra. Que tu nombre sea exaltado y que tu nombre sea glorificado. Dándote gracias en todo y por todo, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice así la palabra de Dios en primera carta a los Corintios, el capítulo 4. Así pues, ténganlos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes, o por el tribunal humano, y ni aun yo me gozo a mí mismo, porque aunque de nada tengo nada mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciado, ya estáis rico, sin nosotros reináis, y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con ustedes. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, como hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas ustedes prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas ustedes fuertes. Nosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija.
Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados míos. Porque aunque tenga 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo yo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel, el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes, en todas las iglesias, mas algunos están envanecidos, como si yo no hubiese nunca ir a ustedes. Pero iré pronto a ustedes, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Una de las cosas que está poniendo aquí el apóstol Pablo es que para servir al Señor debemos ser fieles. Fieles al Señor, fieles a su palabra, fieles al Evangelio. Entonces, una de las cosas que también podemos ver en este pasaje, ¿verdad? Porque a veces decimos que vamos a imitar a Cristo, necesitamos imitar a Jesús, porque la Biblia nos llama. Pero ¿qué decimos? Si excusamos nuestro pecado, escondemos nuestros hechos diciendo, es que Jesús es santo, es que Jesús es Dios, a Él nunca lo vamos a imitar, a Él nunca nos vamos a comparar, porque Él es santo, Él no cometió pecado. Pero lo que podemos ver es aquí a un hombre pecador salvado por la gracia de Dios. Podemos ver al apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia que encarcelaba a cristianos, que encarcelaba a personas por creer en Jesús. Pero vea las palabras que Pablo está utilizando. Dice, sed imitadores. Dice, imítenme a mí. Por eso mismo dice en el versículo 16, por tanto os ruego que me imitéis. Que imitemos a Pablo en lo que él hace por el Evangelio, en lo que él hace por Jesucristo. Y no es él, ojo mis hermanos, no es que Pablo se esté exaltando, no es que Pablo se quiera llevar gloria, sino que es la gracia de Dios, el poder del Evangelio que trabaja en la vida de Pablo, que trabaja en la vida del apóstol Pablo, el poder del Evangelio de Dios. Entonces, vamos a leer ahora el capítulo número 5. Dice así el capítulo número 5 de primera carta a los Corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Mas bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Podemos ver cómo el apóstol Pablo está escribiendo una carta que tenían problemas. Había un muchacho que estaba en fornicación con su madrastra, con la esposa del padre. Entonces Pablo está diciendo que tienen que sacarlo de la iglesia. ¿Por qué? Porque esas cosas no se ven en el mundo. La iglesia estaba teniendo muchos problemas. Era una iglesia rebelde, la iglesia de los Corintios, y Pablo escribe cartas de exhortación. Pablo escribe cartas para que tomen cartas en el asunto, hermanos. Y hoy en día no queremos confrontar el pecado en nuestra iglesia. ¿Sabéis por qué? Porque tenemos miedo que las personas se vayan. No queremos confrontar con el pecado, no queremos decirles lo que está mal en el pecado, porque decimos, no, es que si le decimos algo se va a ofender. Si le hablo de su pecado se va a ofender y se va a ir de la iglesia. Pero como hoy en día las iglesias están tan enfocadas en números,
tan enfocadas en cuántas personas tienen, en cuántas personas van a asistir. Están tan preocupados en números que se olvidan de la santidad. Se están olvidando de lo más importante, que es buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. No importa que su iglesia sea numerosa, cuánto en santidad viven. No importa qué tanto conocimiento tengan de las Escrituras, cuánto en santidad viven. Porque podréis ser unos eruditos de la palabra, podéis ser unos rabís como lo era Nicodemo, podéis ser un inteligente de la palabra de Dios, podéis saberte la Escritura de principio a fin. Pero recuerda, hermano, que Satanás también conocía la Escritura. Satanás también conoce la Escritura y la conoce mejor que tú y mejor que yo. Así es que, hermanos, confrontemos el pecado. Si la Biblia está llamando pecado a lo que es pecado, hagamos lo que la Escritura nos llama a hacer, que es exponer el pecado, humillar al pecador, promover la santidad, exponer el Evangelio, hablarles de Cristo. Hermanos, si se molestan con la Escritura, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Colosenses capítulo 3 nos dice que hagamos morir el pecado que hay en nosotros, que luchemos con el pecado, hermanos, que ya no somos los mismos de antes. Ya Dios nos ha rescatado, ya Dios nos ha dado vida. Ya Dios nos ha hecho resucitar de los muertos y nos ha traído a su luz admirable. Hermano, lucha con el pecado. Haz morir el pecado, mi hermano. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo está confrontando este problema que estaba habiendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de los Corintios no querían tener problemas. No querían hablar del problema que estaban sucediendo. Todos se hacían de la vista gorda. Todos volteaban a un lado. Todos volteaban a otro lado. Y nadie quería confrontar ese problema. Lo mismo pasa en las iglesias hoy en día. Ven el pecado, ven el problema y ¿qué dicen? No me afecta a mi vida, no afecta a mi familia, no me afecta a mí directamente, pues que hagan lo que quieran. Que lo crucifiquen, que lo castiguen, que hagan lo que quieran con él. Total, a mí no me afecta, no me beneficia, no me perjudica. Pero hermano, somos hermanos en Cristo y por amor a Él debemos decir lo que está mal. Déjame te digo una cosa, si tú tuvieras a un hijo en drogas, cada cuando le dijeras que dejara las drogas, cada cuando le dijeras, mira hijo, eso está mal, eso que estás haciendo está mal, cada cuando se lo dirías. Me imagino que se lo dijeras a diario y en la primera oportunidad que tengas, en cada oportunidad que tengas le dijeras a tu hijo que dejara eso de las drogas, que dejara el pecado. Hermanos, lo mismo es en la iglesia. Debemos exponer las Escrituras, debemos exponer el pecado que hay en la iglesia, debemos confrontar el pecado y promover más la santidad. Vamos a leer ahora aquí el capítulo número 6. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas en esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eres algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Podemos ver aquí cómo los injustos, como no solamente los injustos, hay una serie de pecados que el apóstol Pablo está exponiendo en esta porción y dice que no heredarán el reino de Dios. Fíjese, hermano, vaya conmigo y véala, y esto es solamente una parte de tantos pecados que cometemos a diario. Es solamente una parte de tantos pecados. Mire, por ejemplo, dice, los fornicarios, los idólatras. Y quizá podemos decir, hermano, yo no tengo ídolos. ¿Y qué hay cuando a veces somos nuestro propio ídolo nosotros mismos? Tenemos a nuestros hijos por ídolo, tenemos al dinero por ídolos, tenemos a nuestro trabajo por ídolo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que a veces preferimos otras cosas que las cosas de Dios. A veces preferimos dedicarle más tiempo. Un domingo no queremos asistir a la iglesia. Oh, es que me llamaron a trabajar. Eso es amor al dinero. Oh, es que a la familia. Eso es amor de más a la familia. Es idolatrar a la familia, idolatrar a los hijos. Y la Biblia dice, no tengáis ídolos. Los idólatras no heredarán el reino de Dios. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Y quizá diga, hermano, yo no soy un ladrón, yo no robo. ¿Y qué hay en vuestro trabajo? ¿Qué pasa en nuestro trabajo? Porque a veces nos pagan por salario y no trabajamos todo el día. A veces descansamos más de las horas y principalmente cuando no está el jefe, cuando nadie nos supervisa, cuando nadie nos ve, tendemos a descansar, tendemos a no trabajar. ¿Y qué hay de los que trabajamos por horas en algunos trabajos también? Se trabaja por horas y no se trabajan todas las horas. Esperamos a que se vaya el patrón, esperemos a que se vaya el mayordomo y empezamos a flojear. Eso es robar horas en el trabajo también. No precisamente es robar dinero, es robar horas en el trabajo también. A final de cuentas es dinero también. Entonces dice que los ladrones no heredarán el reino de Dios, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y vea una cosa, mis hermanos, vea lo que dice la Escritura, porque Pablo no se asusta de los pecados, Pablo no se asusta de lo que está diciendo, Pablo no es que diga, ay no, eso no se puede. Vea lo que dice, y esto erais algunos. Recuerde que Pablo está escribiendo a una iglesia y el hecho de estar en una iglesia no quiere decir que ya somos salvos. Porque dice Pablo, eras algunos de ustedes de los que están aquí, eso es lo que eran antes. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? El verdadero evangelio, la verdadera transformación, el verdadero llamamiento de parte de Dios transforma nuestras vidas. No podemos seguir viviendo de la misma manera que estábamos viviendo antes. Debemos día a día, hermanos, buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Debemos día a día parecernos más, buscar más, imitar más a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Así es que, hermanos, pues hasta aquí la palabra del día de hoy, hasta aquí la lectura del día de hoy. Hemos leído ya 3 capítulos que nos tocaban en la primera carta a los Corintios. Esperemos en Dios que esto de leer la Biblia en un año sea un hábito para nuestras vidas, porque ya estamos a un mes de terminar esta lectura. Así es que, hermanos, ya me despido de ustedes. Mi nombre es Roberto Sánchez y por la gracia de Dios estoy sirviendo en la Iglesia Bíblica de Yahshua en los Estados Unidos. Así es que, hermanos, permítame orar y así terminamos nuestro video del día de hoy. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por la oportunidad y por el privilegio que me has dado, Señor, de compartir tu palabra, de poder leerla, Señor, y de poder participar, Señor, en este plan de lectura que se ha creado, Señor. Te doy gracias en todo, Señor, y asimismo, Señor, pedimos que tu palabra llegue a aquellas personas que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a luchar con el pecado, a hacer morir el pecado, Señor, y a buscar la santidad, Señor, a la que tú nos has llamado a vivir, porque tú nos has transformado nuestras vidas. Tú nos has pasado de muerte a vida y es por tu gracia. Te damos gracias, Señor, por todas las bondades, por todas las misericordias que has tenido para con nosotros. Que tu nombre sea exaltado y que tu nombre sea glorificado en todo, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hasta aquí nuestro video del día de hoy. Que la gracia y la paz sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y que tengan un buen día. Mis hermanos de Europa, buenas noches, que descansen. Con el favor de Dios nos vemos mañana. Fuerte abrazo.